Vero, ¿Qué? ¿tú sabes lo que significa autogestionada? Pues claro, que no nos paga nadie, nos pagamos nosotras mismas. Exactamente, pero Nos pueden pagar nuestras televidentes tarotistas si ellas quieren. ¿Cómo, Antonia? pues hija mía, hay unos enlaces aquí debajo en el Instagram, en el Spotify, en el YouTube y en iVoox, donde tú puedes entrar, por ejemplo, a Ko-Fi, que en Ko-Fi lo que tienes son aportaciones puntuales. Un día me los quieres poner 5 euros, por 5 euritos, otro día 20, otro 100. ¿Y de qué otra manera, Vero? Pues si te quieres quitar de en medio eso de una vez, pues te suscribes a 3 suscripciones que tenemos, de más o menos dinero, que son amigas con derechos, y ya Sugar Mami, que están ahí, por ahí están. Antonia. Exactamente, en el Stripe, que está también en el de este. Así que, Vero, nos encanta todo y Pero nos gustaría... que nos sigan cantando y seguir haciéndolo, y encantándola a nuestros televidentes y teletarotistas. Así que nada, que siga el episodio. Un besito. Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. ¿Qué está pasando, Antonia? ¿Qué está pasando? Pues otra vez ha aparecido aquí una persona que yo no sé quién es. Otra vez. Es que ya no queremos estar solas, porque ya es un secreto, pero ya no lo aguantamos Antonia y yo. Nosotras Sí, estamos y- peleadas y y so- necesitamos que haya un intermediario siempre entre nosotras. Exacto, y todo el rato traemos a gente porque no podemos más. No podemos más. Bueno, persona desconocida. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Vale, nos vamos a presentarle. Él es doctor. Wegpersoon. No he dicho eso porque no sé pronunciarlo. Y ahora yo digo lo siguiente: Julián Isenia. Todo ese nombre entero, ¿vale? Es un profesor universitario y su trabajo está profundamente influido por sus experiencias como persona negra no binaria de Curazao. Luego hablaremos de Curazao, ¿nos cuentas? Crece en una isla donde lo queer a menudo se percibía como algo que debía existir en otro lugar, especialmente en sitios como los Países Bajos. Le impulsó a cuestionar esa noción, ¿no? Que lo queer también no es algo que sea solamente externo. Sí. Su investigación examina críticamente la historia queer de Curazao, desmontando el mito de lo que no existe. A través de este trabajo busca visibilizar las ricas narrativas de las identidades queer y trans en el Caribe. Ya tenéis una pista de que Curazao es una isla caribeña, construyendo así... Pero lo especificaremos por si alguien no te lo tiene claro, ¿eh? Porque... También os digo una cosa, en el siglo en el que vivimos, es tan fácil como poner Curazao en Google Chrome y ¿sabes dónde está? ChatGPT ya por modernidad. ¿Sabes? Ya sí que es más Wikipedia. moderno. ¿Eh? Wikipedia. Wikipedia también, exactamente. Todo. Entonces, a través de este trabajo busca visibilizar las ricas narrativas de la identidad queer y trans en el Caribe, contribuyendo así a debates más amplios sobre sexualidad, identidad y estudios postcoloniales. Sigue Verónica. Continúo. En su trabajo emplea una variedad de métodos como la literatura, el cine, la música, la performance, que no hará aquí una performance seguramente. Sí, ¿verdad? muy probablemente. Sí. Si no quieres, te vamos a obligar. El análisis del discurso y la investigación de archivo. Ujú. Ha recibido muchísimos premios, una persona muy premiada. Muy premiada. Vamos a decir algunos, ¿no? Mención honorífica el premio Gregory Sprigg. Ujú. Muy bien. Por su primer artículo revisado por pares, Looking for Cambrada, que explora la práctica poco estudiada de las relaciones entre mujeres en Curazao. Seguimos en el mismo ámbito, ¿eh? Curazao. Curazao. Estamos en Curazao todo el rato. Del rato que llevamos hablando ya habéis dado tiempo a buscar dónde está Curazao. Exacto. Así que ya está. Este reconocimiento, junto a una mención honorífica a la mejor tesis doctoral a la que tenemos aquí, como una portada maravillosa. Queer sovereignties. Muy bien, ¿no? Soberanía. La soberanía queer. Efectivamente. A la mejor tesis doctoral otorgada por la Asociación de Estudios del Caribe. Subraya el impacto de su trabajo en los estudios LGTBQIA+ y caribeños.
Y también va a obtener el Yasuo Sakakibara Prize Muy bien. de la Asociación de Estudios Américas. Muy- Bienvenida a nuestro podcast. Bienvenido. Bueno, Gracias. hay que decir, Julian, que evidentemente Julian está aquí. Primeramente porque yo he sido testiga de su boda. Oh. Aunque este podcast esté totalmente en contra del matrimonio. Antinormativa. Antinormativa. Antinormativa, pero... Me tuve que tragar mis principios y por causas de amistad. Amistad Muchas que gracias. Gracias a ti por invitarme. Fue muy Pero, divertido. sí, pero Antonia, solo por la camisa que llevaba Eso es tenías verdad. que ir. Quiero Un poco decir, rara, que ¿no? no, era Hecha- maravillosa. Hecha por mi madre. Pedrería, fina. La gala, o sea, la boda era además temática Met Gala, lo cual ya me parecía un deber que yo tenía que ir ahí. Un deber como marica, amiga, yo qué sé. Porque Julián y yo nos conocemos desde hace 13 años. Porque estuvimos trabajando juntas en 2 producciones con Angélica Lidl, entonces nos conocemos de ahí y nos hicimos muy A amigas. punto L punto. A punto L punto. A punto. Ah, coño. Yo decía Antonio López. Ah, no. Angélica Lidl. ¿No sabéis por qué habéis trabajado juntos? Por Las eso ha cosas de sido. la vida. Entonces, bueno, Julián, bienvenido. Gracias, Bienvenido. gracias, gracias. Nada, bueno, lo primero que te vamos a preguntar, para que la gente sobre todo se sitúe, ¿dónde está Curazao y por qué hablas de Curazao? Que Vale. es una evidencia. Y bueno, sí, ya está. ¿Dónde Vale, está vale, Curazao? vale. ¿Y cuáles son los motivos históricos que a ti también te llevaron a escribir sobre lo queer en Curazao? O sea, Vale. el tema colonización y demás. Primero, no puedo hablar español. Lo voy a intentar. Pero mira, la isla de Curazao es en el Sí, Caribe, sí. al norte de Venezuela. Es una isla muy pequeña. Es como Sí. 444 kilómetros Kilómetro cuadrados. cuadrado. Ujú. Y hay como 150.000 personas. Ajá. Es un ex colonia holandés. También Ajá. de España. También fue colonia española primero, ¿no? Y luego holandesa. Sí, el 16th century. En el siglo XV. 16. 16, exactamente. Y hablan inglés, papiamento, que es un idioma criollo, Sí, y holandés. sí. También hablábamos mucho español porque está Venezuela muy cerca y vemos telenovelas en Curazao. Por Eso- ejemplo, Marimar. Marimar. Eso es colonización también. Yo Eso lo es quería decir. colonización. Eso es colonización fatal. Colonización latina. Total. Talía colonizadora. Censurada. Abriendo puertas, cerrando heridas. Eso Eso digo, es Gloria eso lo otro. Estefan. También. Bueno. Claro. ¿Y por qué hablo de Curazao? ¿Y por qué Es hablas que de Curazao? soy de Curazao, así que viví como 19 años ahí. Ajá. Y estudio el postcolonialismo. Sí. Así que me interesa mucho la relación de Holanda y Curazao, las islas Sí. de Caribe, y cómo se evoluciona. ¿Cómo Evoluciona, evolucionan? sí, 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 sí. eso. Vale. ¿Has visto cómo puedes hablar español? Si tú no puedes Esto también hablar. es colonización. Si tú no puedes hablar español, es que Marimar no ha hecho su trabajo. Por eso. Solo digo eso. Solo digo eso. Ahora, estuvimos hablando con Julian sobre lo que queríamos hablar. Entonces, Julian, aparte de que trabaja en la universidad como profesor, también es escritor, escritores. Entonces, pues, hemos decidido hablar un poco sobre lo que estás escribiendo ahora. Que te veo aquí todos los días que ha venido una semana a verme, que ha estado escribiendo continuamente. Es una persona Ocupada. muy ocupada. Esto para que lo vean sus alumnos, que sepáis que está escribiendo todo el día. Todo el rato. Y entonces vamos a hablar de tu siguiente libro que se titula Mariku. Mariku con K y con signo de exclamación. Ahora luego explicará lo ¿Qué que es? significa, qué implica. Exactamente. Y bueno, para partir de algún lugar de los escritos que estaba con los que estás trabajando, vamos a hablar en tu nombre. O sea, vamos a leer unas notas que son Sí, tuyas, entonces sí. se va a hablar en primera persona, pero eres tú y no me pediste que lo leyéramos nosotros porque te sentías más cómodo. Una Así que traducción también, ¿no? Es una traducción. es una traducción de lo que tú escribes que En inglés. En inglés. Sí, es en inglés, porque luego ya hablaremos de los pronombres y demás.
Entonces, empezamos. Vamos a hacer esa introducción y a partir de esos textos Vamos a- preguntaremos. Vale. ¿Vale? Vale, ¿Es pues ok? vamos allá. Venga, Julia, dale ahí. te me tienes que decir si lo interpreto bien. Por cierto, tenemos una obra. Estamos en un proyecto imbuida, la Julian y yo. Oh, ¿Oh? ahora es- tenemos que hacer Es ahora. exclusivo, por supuesto. Por eso lo he Por grabado. eso lo porque dice, para que te comprometas. esto ya no se puede decir que no. O sea, sí, estamos. Sí, sí. Yo soy la que la va a visionar al final. Va a decir, está todo fatal. Está todo fatal. Cambia esto, cambia lo otro. Ya, mira, otro fatal. Pues en primer es una nota de. Pone nota 2, 18 de febrero, ¿vale? Vamos allá. Perdón, que estoy comiendo caramelo, que no sé si se escuchará por ahí, pero es que La niña estoy está mala. un poco mala. Entonces, niña está mala. no podía desaprovechar que Julián venía una semana a Andalucía la primera vez en su vida desde que nos conocemos. Así que nada, empiezo. Hoy recibí un mensaje de los editores del diccionario Dick Van Dale, no sé si se dice así, Dick Van Dale o algo así, el más utilizado en los Países Bajos desde 1872. Su tono fue educado, reservado y directo. La entrada, curasonear, curasoleña, entre paréntesis, permanece, dijeron. Sigue ahí en la última edición de 2022. Curasonear, curasoleña, es un término que tiene dos significados en ese diccionario. Ciudadano o ciudadana, alguien de la isla de Curazao, y el otro significado es pene, Pene. que es como el vídeo ese de pene. Uno grande, para ser preciso. Growth o grote penis, no sé si... Grote penis. Grote penis, ¿no? Grote penis. Pene grande. El término está anotado como bargoens, que es como la jerga callejera de allí, ¿no? Imagino. Y ofensivo. Ese comentario se ha mantenido desde que la palabra apareció por primera vez en 1984. Una anotación que parece querer suavizar el golpe. La breve nota intenta explicar una larga historia de carne sobredeterminada. Continúo. No hay una nota editorial que explique por qué la última edición del diccionario ahora contiene dos entradas. Curasonear, curasoleña con mayúscula para los habitantes de la isla y curasonar, exactamente lo mismo, curasoleña en minúscula para un pene grande. Entonces, recuerdo, Julian, recuerdo la primera vez que encontré el término, pequeña y curiosa, inclinado sobre un libro grueso junto a mi mamá, jugando con el lenguaje. Y ahí estaba, yo, mi gente, un miembro y un miembro, una persona y una verga. No existe un archivo, dijeron, que explique por qué la palabra se incluyó por primera vez en 1984. No hay registro de quién decidió que curasonar, curasoleña, podía reducirse a algo tan legible. No hay actas de la reunión. Puedo imaginar los vestuarios de los chicos, las bocas holandesas borrachas y los chistes en lugares donde no estaba presente, pero donde estaba plenamente implicado. Ujú. Pienso en Félix de Roy escribiendo sobre... Esto es súper... ¿Lo puedes decir Klein tú? geschapen intellectuele negers zijn niet erg populair. Exactamente. Por supuesto, no podría leer eso. Si no puedo Holandés. decir ni esto, no voy a decir todo esto. Holandés, amigo. Hombre, o sea, que lo que significa es los hombres negros intelectuales con penes pequeños no son muy populares. Un miembro descartado por no ser digno de atención. El deseo se aferra al mito de la virilidad negra, no a las imágenes de hombres negros frágiles con bultos pequeños. De Roy explica: la forma en que se representa a las personas negras en el mundo homosexual y en el heterosexual es la misma. Veo esto como la esquizofrenia de la sociedad occidental, la negrofilia y la negrofobia, la atracción y la repulsión. Todo se remonta al siglo XIX, la era de la sexualización victoriana. Ahí surge Freud y se enfrentaron con otras culturas no reprimidas, donde la vergüenza se manejaba de otra forma. Ese encuentro fue inmenso, porque imagina encontrarte con alguien que posee algo que has reprimido en ti mismo, lo que también habla mucho la Gestalt de este tipo de cosas. Sí, es verdad. Y la homofobia interiorizada también es un tema. Aquí algo que percibes como negativo, perdón. Podrías tomar ese encuentro como una oportunidad para reconsiderar tu posición, pero la gente se aferra aún más, porque de lo contrario, toda la represión parecería inútil. La vieja convicción recibe entonces un nuevo estatus, como si se hubiera confirmado su validez.
Y las consecuencias se vuelven cada vez más extremas, porque la gente ya no logra pensar con matices. El resultado es una especie de amor por la negritud y odio hacia la negritud. El cuerpo convertido en dildo. Esta atracción y repulsión entrelazada, deseo y rechazo, encuentran más expresión en el propio lenguaje, donde el diccionario encarna la lógica esquizofrénica de nombrar ciudadano y falo. Los nombres de países y ciudades suelen usarse para marcas de comida o bebida. El licor Blue Curaçao es un buen ejemplo. Pero el doble sentido de curazonear y curazonear, ¿no? Curasoleña o curasoleña, mayúscula, minúscula, sigue siendo inquietante. El término refleja una tensión entre dos formas de soberanía. Una en la que les curasoleñes parecen autorizarse a sí mismas y reclamar el derecho a nombrar y definir su propia identidad, y otra en la que la representación siempre ha estado sobredeterminada por fantasías raciales y sexuales. Encierra una forma de soberanía que es al mismo tiempo ajena, impuesta e íntima, donde la identidad nacional está medida por la fantasía sobre el yo y sobre el ex colonizador. Exacto. Yo le diría Este lo es de el ex texto. entre comillas, ¿no? porque hay tantas formas de colonizar. Claro. Entonces, hablemos del posicionamiento de las personas de Curazao a través del lenguaje, ¿no? ¿Qué representa el sistema de pensamiento actual? O sea, en Curazao es como... Esta pregunta la has hecho tú, ¿no, Verónica? Entiendo que también es como hablar un poco de esa dualidad, ¿no? Que comente alguna... cómo se condiciona el pensamiento, ¿no? O la acción en función del lenguaje, ¿no? Pero bueno, también comentar un poco las notas que hemos introducido, lo que quiera matizar. Sí, es que... dime para que... Sí, tranquilo. No, a la hora te paramos. El límite que tenemos. Cuando se acabe la grabadora, que tiene 11 horas, terminamos. Mira, Curazao no es una colonia más de Holanda, pero todavía está como en el reino de Países Bajos. Sí. Así que tiene una relación un poco neocolonial. Ajá. Y también en Papiamento, que es el lenguaje oficial de Curazao, hay como una mezcla de español, holandés, portugués y eso. Así que siempre hay como una tensión de lenguaje, de poder y eso, que por ejemplo en Papiamento no se introdució como una lengua oficial hasta las 2007. Wow. Ah, ok. Nada hace nada. No, y antes de eso era holandés la lengua La oficial. lengua oficial. Así que para mí el lenguaje ya está como un método o un lugar para ver desequilibrios, ¿no? Sí, Como ¿dónde está el sí. poder, no? ¿Dónde y está el nuestro poder? y cómo pero podemos analizar eso para ver las relaciones postcolonial. Ok. Y ahora, lo que me interesa mucho en mi estudio es cómo la gente ve a los excolonizados Sí. y cómo la gente de ahí, cómo se resignifica y también identificaron, todavía, ¿no? Se identifica, sí. Con otros términos y cómo cuestionar esas ideas del colonizador. Sí. Así que para mí es como la tensión me gusta mucho y el lugar que veo ahí es el lenguaje aquí. Yo te quiero preguntar una cosa para que creo que entendamos un poco porque eso de la semicolonización, como yo digo, Sí. ¿en qué consiste? Porque creo que es muy significativo de lo que luego pasa allí. Es decir, ¿en qué sentido, así en concreto, qué poder tiene Países Bajos, qué poder tiene la propia isla sobre sí misma para entender esa tensión? Claro, como tú explicas primero, ¿no? En el lenguaje ya vemos que hay una tensión, ¿no? Sí. Porque es como ya están definiendo como dos palabras. Pero aparte, Pero a nivel como político, en ¿no? términos políticos o sociales, ¿hasta dónde Curazao tiene independencia o autonomía para desarrollarse? ¿Y hasta dónde Holanda interviene ahí? Exactamente. Ya. Eso es importante, yo creo. Vamos, eso es Algo bueno. más concreto, tenemos un pasaporte europeo Sí. de Holanda, así que podemos viajar todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Y
Holanda tiene como poder para ¿cómo se dice? Military. Militar, No, ¿no? militar. Defensa, Sí, ¿no? militar. Y también, por ejemplo, algo más social de educación, que solamente podemos ir a Holanda para estudiar, porque también el sistema es, es holandés. El sistema educativo es holandés. Sí. Sí. Y pero- después del 2007 había más y más educación en papiamento, pero en general es un sistema holandés. Así que Ya. todavía hay como, ¿cómo se dice? Tiene todavía Una como tensión, sí, sí. Influencia, influencia holandesa. sí. Y por ejemplo también, aunque que Curazao y Holanda son en la misma plana, ¿no? En el mismo plano, sí. Holanda tiene más poder porque es más grande, tiene más recursos y eso, para controlar económicamente y otras cosas a Curazao también. Es como Vale. un poco... Vale. Son independientes, pero entre... desde... So, from Sí, del reino. desde el reino, sí. Y también hay como un desequilibrio porque tiene más poder Holanda. Sí. Bueno, también porque tiene que ver con el tema de... Vamos, esto ya lo agrego yo y ya me corrige si no. Pero también tiene que ver con el tema de que Holanda es una ciudad europea y blanca y Curazao no. Curazao tampoco, sí. Es que también en el siglo XVI, Sí. cuando vinieron los españoles que desplazaron los indígenas, Sí, después vinieron los holandeses con los esclavos, ¿no? ya. Así que mezclaron hacer algo criollo con los indígenas, la cultura de indígenas y esclavos y los europeos. Sí, Así que hay algo criollo, pero sí, la mayoría de las gentes ahí son descendientes africanos. exacto. Vale, exactamente de esto me quería hablar, ¿no? Ya como hablamos en el capítulo con Rusli, cuando hablaba de las diferentes, o sea, el racismo según tu tono de piel, ¿no? De Que la es como negritud, vamos. como que está No ya pues, tanto del origen. en exacto, realidad. como que sí, por supuesto hay un racismo estructural que alcanza a todos, pero es como que primero en la escala del racismo estaría como Latinoamérica, luego tal, y como que lo último ya es como la zona africana y la parte sur del planeta, ¿no? Sí, además yo que he estado trabajando con cubanos que están trabajando aquí, vamos, yo he estado trabajando para ellos, quiero decir. No con No, ellos. para, es que no es exactamente lo mismo. Yo hace mucha broma, digo que han venido cubanos a darme trabajo. Era la realidad, ¿no? Pero bueno, aparte de la broma, allí en Cuba también hay grados de blanquitud y negritud. Sí, y claro. dentro de las personas que yo conocía ahí en esa empresa, veía su vivencia y veía el nivel socioeconómico de los que tenían la piel más oscura y que era menos que los que tenían la piel más clara. Eso dentro del Del mismo mismo Cuba. negocio, sí. Quiero Ah, decir, del mismo Cuba. Del mismo Cuba, no. Luego dentro del negocio, no, dentro del negocio eran, pues ya estaban fuera, estaban en otro lugar, pero como cuando hablaban de su lugar de origen, veías como sus circunstancias familiares, personales, y normalmente los que tenían un color de piel más oscuro, pues tenían un nivel socioeconómico más bajo. Sí, Eso sí, es así. un cuñado mío que, vamos, de hace años, siempre decía, él era cubano, él es cubano, vamos, no era, sino es cubano, y era mestizo, o sea, porque no, y decía, siempre Mulato mi mestizo. abuela siempre me decía que lo último negro y maricón. Dice, Ay, ¿y qué negro ya fuerte. soy? Entonces, era como... Solo me queda ya, Claro, bueno, dice, lo menos otro mal ya que salió todo no puedo hetero. tenerlo, claro, No, todo no no. puedo tenerlo. Entonces fíjate, ¿no? Como ese... Su lo del abuela, su misma abuela. Sí, que su él misma dice abuela. que- O el tema de mézclate con una blanca para que se mejore la raza. O tener un hijo con el pelo afro es tener un hijo con el pelo malo. Que eso lo dicen muchas. A mi hermana decía, no tenga... O sea, si... No, mi hermana decía que allí en Cuba, porque mi hermana estuvo viviendo en Cuba, decía, yo no me voy a quedar para peinar pelusa. Peinar pelusa es peinar el pelo afro. Sí, que era muy fuerte porque hay un racismo. Guau. Bueno, cuando fue a Marruecos, con otro cuñado que tuve de Guinea Conakry, y por ejemplo, en mismo Marruecos había un racismo increíble hacia él porque era más oscuro que ellos y porque además venía de otra parte de África, ¿no? ¿No? Entonces, como ese racismo De piel. institucional que nos alcanza a todas, quiero Sí, decir. sí, que no es- sí. Total. Y ahora vamos, te quiero preguntar, ya que hemos leído el texto y se ha nombrado que tu libro se llama Maricu, ¿no? Esto ha sido, hemos estado hablando como una semana de todo esto, es verdad, de qué es
El marico. El maricu. Con K. ¿Y por qué crees que hay que visibilizarlo y reclamarlo? Ya. ¿Qué te Larga respuesta. No. voy A la hora muy- te cortamos. El marico para mí tiene diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes motivos para investigarlo. El primero es que nos... ¿cómo le dice? Que miramos sexualidad en otra forma o género. Sí. Que por ejemplo aquí en Europa o Estados Unidos Sí. vemos sexualidad o género como algo como es identidad. Sí. Ujú. Y el marico lo ves más como una práctica. Ajá. Por ejemplo, una persona puede decir, por ejemplo, soy marico, Sí. pero es más bien una práctica. Vale. Por ejemplo, una persona, si vamos a identificarnos como marico, Sí. en la misma frase puede decir soy marico, pero también soy mujer, Ajá. o hombre, o algo que no es binario. Ajá. Eso es una cosa que me interesa mucho, que no se... It doesn't center, no puede... No está centralizado. Sí, la idea americana Euroamericana, sí. que dice, sexualidad y género es algo de identidad. Sí, Fijo y sí, además sí. inmutable, ¿no? De alguna Sí. forma. Y No también es esto una como identidad, pero es una práctica. Pero sí, exacto. Y también no es algo fijo, es algo muy flexible. mutable, exactamente. Ajá. Y también, eso es para el primero. Y también, para mí es muy interesante cómo el marico se dice algo de la sociedad también. Ajá. Por ejemplo, eso es un poco claro, pero lo voy a hacer muy, muy... No. Que, por ejemplo, Tranqui, la tranqui. primera vez que marico se aparece en algo escrito Sí. es el 1953. 1953. 1953. No. Sí. Y era en diccionario de una refinería en Aruba. Refinería es como... De Sí. refinería petróleo, de Sí, petróleo. hacer algo crudo para que lo puedas usar. ¿Y por qué? Era porque había como un surplus, había muchos hombres Ah, por los migrantes que vinieron a Curazao para trabajar en los refinarios y en Aruba, que es una isla hermana de Curazao. sí. Así que porque había muchos hombres, Ajá. tenía que facilitar sus deseos. Ah, Así que en ese tiempo, en 1950, había el primer, ¿cómo se llama? Un lugar para... ¿relacionado con la prostitución o no? Sí. ¿no? sí, había un lugar, ¿cómo se dice? Prostíbulo. Prostíbulo Prostíbulo, sería sí. aquí, sí. Así que era se introdujeron un Prostíbulo. prostíbulo por la religión católica. Se introdujeron ahí. Qué fuerte la cosa. Y también, por ejemplo, el diccionario era como una manera para facilitar la relación con los maricunan. Vale. Para que los migrantes podían, que eran holandesas, también de América, para cómo hablar con los maricones, Vale. maricunan en Curazao. Y también es muy importante decir que en ese diccionario no había, por ejemplo, nada de lesbianismo. Ajá. Porque eso no se sirva el hombre, que era también un sistema patriarcal. Patriarcal. No, además, con lo que tú me estás contando ahora, primero que el deseo masculino tenía que ser satisfecho sí o sí. No había opción, quiero decir. Y si no hay mujer, Claro, pues tiene que ser satisfecho de alguna forma. Y además, curioso, porque como que entiendo, corrígeme si no es así, el maricunan cumple el rol femenino. Hay una cosa de pluma femenina Sí. a distintos niveles, entiendo, dependiendo de... Entonces, como que tenía que ser ese rol para que El hombre no estuviera- se sintiera cuestionado de alguna forma su Su masculinidad, masculinidad, ¿no? Sí. Hay que que los usamos mucho, pero que en Curazao hay como dos términos. Marico cuedo, Ajá. que es el hombre que
que coge el maricu Vale, Que como el activo, activo sería. Mm. y el maricu guantador, que Guantador. es el que aguanta. Que, Aguantador, Aguantador. claro, aguantador. y es Ya. muy interesante también cómo se cambian las cosas, ¿no? Porque en el comienzo de los años de los siglos XX Ujú. había menos hombres, que los hombres fueron así que es primero de las so before the industrialización Sí. había muy Antes de la poco introducción. hombres, así que por ejemplo escritores holandeses fueron a Curazao y estaban escribiendo sobre mujeres que estaban durmiendo con mujeres. Ajá. Y ahí también había la idea que porque hay menos hombres, se surjan más homosexuales femeninas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la diferencia en los dos era que en el comienzo de los años siglos XX Sí. lo tiene que controlar, lo tiene que parar, ¿no? Que Sí. había muchas mujeres que estaban homosexuales, ¿no? Sí. Y lo tiene que controlar eso. Y Ya. en 1950 lo facilitaba. Facilitaban. Vale. Y por ejemplo, ¿qué relación tendría? Bueno, preguntado tú, Vero, también que estoy aquí. Bueno, a es tope. que la niña mala. Yo que No, me bueno. tengo que callar porque estoy tosiendo todo el rato. No, vamos, de que las preguntas son comunes. Hemos visto como el origen y ahora entiendo que la palabra ha ido evolucionando, la identidad ha ido evolucionando. ¿Y qué relación crees que tiene marico con el término queer y cómo se usa también el término queer en el Caribe? Porque entiendo también... Son dos preguntas en una. Claro, yo creo que esto también nos lleva al libro de Soberanía Queer, ¿no? Sí. Donde tú propones, creo yo... No tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Bueno, no. No, pero es interesante porque creo que un estudio deviene en el otro. O sea, Ya, es como... sí. Entonces, como la soberanía queer es un poco decir como la gente blanca ha decidido lo que es queer y hay como una soberanía en lo queer es esto, pero de repente tú desarrollas como el otro término maricu que esta semana pues hablábamos mucho, ¿no? Es que no como nos cuestionábamos, tú me preguntabas, pero ¿tú crees que los maricu es queer, no? Y entonces como una pregunta tras de otra porque es como, vale, si lo maricu es queer, ¿qué es lo queer? Lo queer que aporta a la sociedad, lo maricu que aporta a la sociedad, ¿no? Todas estas preguntas que vienen a un lugar. Sí, pero además, perdón por interrumpir, pero hay una cosa que incluso, fíjate, si desde la perspectiva eurocéntrica, Sí. si calificamos lo maricu como queer, también estamos identificando a los maricu negros o de Curazao como fuera del sistema, ¿entiendes? Exacto. Entonces también lo estamos, porque a lo mejor allí son una figura central, como sería aquí el maricón, y luego lo queer, ¿entiendes? Exacto. Ya. Depende de qué lugar lo estés identificando. Igual también estás dando una mirada, incluso para calificarlo como queer, estás dando una mirada eurocéntrica. Vale, hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, comenzamos con la soberanía queer, Venga. Sí, dale ahí. que es Queer Sovereignties de mi tesis, Sí. doctorado, ¿no? Sí. ¿Sí? La tesis, doctora. La tesis doctoral, que no me ha hecho La tesis, doctora, y la ébola, Perdón, doctora. es que si no hago esa broma reviento, me mato. Y que, por ejemplo, tomo la soberanía de Curazao, Ujú. que es algo que está dentro del reino de Países Bajos, Sí. pero también afuera. Así que está en una relación neocolonial con Holanda, pero también lo critica Claro. de un punto de vista decolonial, ¿no? Sí. Pero los curazoleños no queremos ser independientes, porque Ajá. también tenemos el pasaporte europeo, así que podemos Claro. viajar y eso. Claro. Claro. Así que hay como también algo muy, ¿cómo se dice? Que Fluido, ¿no? fluido, pero también Sí, un intercambio como de poderes. de ¿no? poder, pero también que Aprovechar, ¿no? aprovechar Lo bueno, ¿no? tu puesto y también que no siempre es algo bien, ¿vale? Pero estás en un puesto que puedes elegir qué quieres Exacto. y no Sí. siempre sale bien. Claro, esto enlaza también Ya. con el tema, por ejemplo, de los derechos, ¿no? O del tema de
Se ha hablado mucho. Hay una figura aquí en España que yo creo que no la conoces, que podría haber sido en un momento dado Maricu. Aunque ya sabemos que yo te digo no, porque cuando hemos visto documentales como, vaya, pero esto también. No, ayer, por ejemplo, salió Falete. Y yo le dije, es que Falete podría ser Maricu. En cierto punto, ¿no? Sí. Y por la figura en la que, bueno, ahora es una chica trans, pero podría ser Maricu igualmente, que es Samantha Hudson, que es una figura como. Ahora mismo ha sido una figura del activismo. Si lo consideras como una práctica, sí Exactamente. tiene sentido lo Tiene de Maricu. sentido, ¿no? Entonces, como que también ella ahora está siendo muy criticada porque es como que ella está en un lugar muy, no mainstream, pero sí que se está introduciendo y es una persona muy famosa. Claro, y hay un punto que es como de, es que si eres queer, no puedes estar en lo mainstream. Ya. Pero también hay una cosa que ella dice, ¿O que sí? si yo no voy a... ¿O sí? Para que esté uno de ultraderecha, estoy yo, ¿sabes? En televisión. Entonces también eso tiene que ver con el tema que tú dices de aprovechar ese poder, pero también criticar ese poder desde ahí, ¿no? Y como ponerlo en duda y Esa tensión. Sí, ¿no? Esta tensión. Vivir esa tensión. Y también que, vamos a tu pregunta, Sí. que es el queer y el maricu, Sí. que también el queer es muy fluido, ¿no? Sí. Y también es algo que critica la norma, ¿no? Sí. Y también el maricu, que es Sí. algo muy fluido y se critica la norma que es un hombre, que es una mujer, que es la respetabilidad también. Sí. Pero pienso que en los estudios queer Sí. no hay mucho enfoque en colonización y gente racializada. Sí. Así que el maricu aporta eso, Sí. que aporta una perspectiva racializada y también de postcolonialismo, Sí. que el queer no siempre enfoca en eso. Pero creo que para usar, ¿no? Sí. Sí. el término queer hace el maricu legible, ¿dice eso? Sí, La- como que lo hace Entendible, legible, sí. entendible, sí, sí. En Porque- otros contextos, ¿no? Que no por son de eso. Curazao, ¿no? Así que estamos dentro del sistema también queer para poder hablar del maricu y Sí. decir, vale, esto es lo mismo, ¿no? Pero esto lo podemos criticar también porque no enfoca. Claro, Así que claro. es como la soberanía queer. Sí, un poco sí, abstracta. No, pero así. se entiende, sí. Y entonces, por ejemplo, una pregunta que recoge en el libro de la que hemos estado y que ya te la he hecho antes, pero te la vuelvo a decir, es... No sé si alguien te preguntó esto en... Sí, ¿no? Sí. Te lo preguntó alguien en una conferencia. Y fue, ¿cuál es la función...? Esta pregunta se ha hecho ya. Esta pregunta se ha había hecho. verdad en esa pregunta porque era una persona muy importante y muy catedrática. No sé si catedrática, Claro, pero sí de... bueno, sería porque era una discusión académica, o sea, Sí, era un era entorno nada, académico. sí, que no era yo que voy allí. Claro, y aparte es como que se hace en un... Evidentemente se hace desde la academia, donde todo que tiene que tener un sentido y producir algo. Entonces, claro, la pregunta viene súper a cuento. Bueno, y desde un espacio meteórico que también pues tiene Exacto. sus cosas, su línea y su otra, como diría yo, otro lenguaje, otra dinámica Exacto. diferente, ¿no? Entonces te dicen, ¿cuál es la función de los maricunan en la sociedad? ¿Vale? Y entonces tú argumentas que no vienen a cumplir ninguna función, sino a desestabilizar el sistema. Eso también lo argumento yo. ¿No crees que esto también es tener una función? La de desestabilizar el sistema, aunque no sea una función que el sistema hubiera planificado. Sí. Que, por ejemplo... Esa es mi respuesta, no voy a decir más nada. Sí, adiós. que el hombre que decía esto no Sí. era un académico, era un activista marxista. Oh. Y así también puedes entender la... Claro, el marxismo tiene que La pregunta más- producir algo, todo el individuo. Y creo que también está como muy atado, ¿dice? Sí, unido, sí. Unido a la idea cómo tener más derechos, como Sí. Ya. el queer o el LGBT, ¿no? Sí, Porque si estamos más respetables, si tenemos Claro. una función Integrados. respetable, también integrados en la sociedad, podemos obtener esas leyes, ¿no? Ya. El derecho para casar, para tener hijos, bla, bla. Si estamos como, Fuera, no sé, ¿no? fuera, como estamos todo en la calle, haciendo sex workers, eso, Sí. no podemos Pretender y obtener los derechos. los Es derechos. como, bueno, Así que la pregunta, creo,
Sí. porque ya se murió. Ah, bueno, ya no nos va a criticar desde Charles ese plano, Berling, claro. Vendrá a atormentarnos nuestras pesadillas. Así que solamente puedo imaginar lo que quería decir. Que para aceptar el marico Sí. tiene que tener una función. Función. Ya. Y yo digo, porque cuando lo respondí no decía esto, pero lo voy a decir ahora más bien. Sí, claro. Que yo digo ahora que el marico no tiene que tener una función para que... Productiva. para realmente. que... Ser respetable. para ser respetado, o no, para que nosotros lo respetamos. Exacto. Y para tomarlo serio y para que Tener derecho. para tener un diálogo con los maricones para teorizar. Ya. Y para mí, si tenemos que poner una función, es que los maricones, maricurán, pueden tener una función para epistemología. Epistemológica. Que ya es Eso, difícil la gran esa palabra. palabra en sí. Es como cómo saber y qué es la the knowledge, ¿cómo se dice? La sabiduría. Sabiduría y eso lo complica. Ya. Para mí, eso sí, tenemos que ver una Asignarle función. una función. Ujú. Para mí, eso es en mi libro. Ajá. Ok. Ese cuestionamiento. Bueno, ahí lo acerca mucho a lo queer realmente, como yo a veces tengo una reflexión recurrente que es que todas las disidencias vienen a ver, lo puede hacer más filosófico, a enseñarnos algo, vienen a cuestionar algo, pero al final no deja de ser vienen a desestabilizar algo porque vienen a plantear algo nuevo, ¿no? Y entiendo que también desde ahí el maricunan es no que esté obligado a hacerlo y que si no lo hace pues tampoco pasa nada, pero que de alguna forma por su naturaleza entre comillas lo hace simplemente, ¿no? Sí. Y construye otra cosa, ¿no? Y yo creo que se vuelve al discurso otra vez de que para ser una persona LGTBI tienes que tener un pasado, un presente y un futuro intachable. O sea, no puedes tener ningún error, no puedes fallar en nada, tienes que hacer la defensa completamente limpia, pura y Porque correcta. representa a Ya. todo el mundo, no te representa solo a ti, o sea, Claro, todo el eso. colectivo, quiero decir. No todo el mundo. Claro, que pero hay tienes una, que- hay una Eso, cosa ahí mucha que es presión. como... bueno, yo creo que cada vez está más a la vista que hay personas trans que son despreciables, que tienen pensamientos muy binarios, por ejemplo, que Esa libertad, hay maricas, Facha. bueno, yo les llamo gays, fachas. Es verdad, son más gays. Son guys fachas y que compran niños, quiero decir. Entonces, como que Ya. por lo menos lo que se está mostrando que es una pluralidad. Súper difícil eso. No, Plurality. Vale, Y también es muy interesante para ver la historia del marico, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, 60, 60, 60s, no, 60, y 70s es 70. eso. Había los primeros... Podéis seguir así un rato si Sí, queréis. Vale. 80, 80. 90? No, en los Era para ver 70s. si lo sabías tú. Todo. Es un examen yo de inglés. Se habla No. de inglés, ¿eh? No, Cuidado. en los 70s, así que después del Stonewall, ¿no? Había el primer movimiento gay Sí. en Curazao. Sí. Y lo que es muy interesante es que cuando se querían abrir un club en Curazao, Sí. hicieron en la the newspaper, ¿qué se dice? En los periódicos. Sí, sí. Pero eso que vamos a abrir un club, pero no queremos a nadie que viste una peluca Femenino, ok. vaya. a dress, right? O un Una- vestido. Así que no querían decir las mujeres, que No. tampoco no había en ese movimiento, Tampoco. pero es algo explícito a los maricunas. Maricunan. Claro. Sí, y a Porque- la trans también, que Por aquí eso. pasó Claro, también claro. con, Por eso, con el así que movimiento. ellos vieron el marico como un peligro para Ahora- su emancipación. Sí, y respetabilidad al final. Por eso. Así que si ves también la historia del marico, puedes ver esa tensión también de el movimiento de derechos y también cómo son, ¿no? Porque eran sex workers, eran Sí. quizás drogadictos, ¿no? Sí. Eran también, ¿no? O sea, Sí. de la calle, ese que Sí. un poco... Sí, Pobre. bueno, tiene Pobre. mucho que ver con la historia de Masha y de Silvia, ¿no? De
Silvia Rivera cuando subió hizo ese discurso increíble, completamente dislocada y vamos, yo creo que ya esto en términos de teatrales, que yo creo que es como, no en términos teatrales, pero sí en términos de una verdad en escena, es como cuando tú ves a Silvia haciendo ese discurso, es como esa realidad y esa rabia, es como el reflejo perfecto del machismo de una sociedad, del machismo de un colectivo, ¿no? De la transfobia. De la transfobia, claro, que está todo unido. Está o sea, todo que ahí. al final es porque es una figura femenina y punto. O sea, es como... Pero cómo Silvia se planta, ¿sabes? En un día del orgullo y se monta y les dice: soy unos cabrones, yo os he estado defendiendo todos los derechos y ahora de repente claro, ya no queréis que esté aquí. Y eso lo vemos, yo creo que desde los 70 en adelante se ha visto continuamente. Sí, el tema de la pobreza, quiero decir, hay una cosa también ahí de la clase, vamos, de la clase fuertísima. Porque... Sí, porque lo maricu también, yo por el que vimos el documental que se llama Marival, que queda un capítulo todavía, que era un documental que habla de Marival, que es muy guay porque es como de maricu y carnaval, ¿no? Entonces Marival y son como una especie de... o sea, yo cuando empecé a verlo dije, es como un ball, ¿no? Como un ball de Paris is Burning. Pero no, es como una celebración de carnaval que tampoco los maricus no participaban, ¿no? Porque lo que participaban eran mujeres, pero los maricus organizaban todo. Entonces yo ahí lo relacioné directamente con sus diferencias evidentemente culturales, sociales, con los maricones que visten a las vírgenes. Totalmente. O sea, es que es como un lugar donde ellos no pueden estar porque a ellos no se les puede ver como maricones en una procesión o deben de estar escondidos, pero sin ellos no habría paso de Semana Santa. Ahora sí que hay muchos maricas que, como muy curioso, reivindicando ese lugar, ¿no? Como por ejemplo ahora hay uno en Córdoba, vamos, Carvento, que hizo una cosa que fue como súper polémica, que él cogió el vestido típico de la penitencia de la mujer, que es como... El otro día me preguntaste, ¿qué es una mantilla? Como este traje negro, todo entero... Sí. Y se fue a la mezquita y se fotografió allí en Semana Santa. Claro, eso fue como... Claro, la gente estaba diciendo... Porque además él tiene un aspecto que es como... Iba con ese traje, pero todo el pecho lleno de pelo. Sí, se veía que era un hombre, se veía que era algo que no se podía identificar. Entre comillas, claro. Sí. Y entonces era como también una especie de protesta de decir... Porque es verdad que yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo en este seguimiento de la Semana Santa dentro de una institución como es la Iglesia. Pero luego que estas pequeñas cosas pasen me parecen... me parece como entrar y reventarlo todo, ¿sabes? Porque es como de... Cada hermandad, que se llama aquí, que es como los grupos de carnaval, ¿no? Lo que... Organizativo. Grupo organizativo. Todos, si tú vas antes de Semana Santa, hay 1000 maricas poniendo cada rosa en la Virgen, tejiendo el manto, todo lo que se ve en una procesión, que es el oro, casi todos son bordadores maricas. Pero luego los que se ven son los que están debajo del paso, que son los superhombres. Cuestionable. y los mayores, que son como los que mandan, ¿no? Los que van dirigiendo el paso, que son... Clásicos, esto que dan los golpes, ¿no? Que es la típica estructura de macho ibérico patriarcal. Entonces es como un ambiente hiper mega rancio, pero que hay muchísimos maricas dentro. Pero lo que también es muy interesante de Marival, que es marico y carnaval, es que lo que critican también es que en el carnaval es el único momento que todo el mundo está como más fluido, ¿no? Claro. Así que todo el mundo se está bebiendo y es un momento que la sexualidad y género se diluyen un poco. Sí. Y después de carnaval todo va normal. Así que quería también criticar también ese momento que es algo más marica, ¿no? Sí. Y cómo ellos también se encuentran en este espacio. Sí. Y el último capítulo se trata de cómo ellos, cómo los hombres que en carnaval tienen sexo con ellos, cómo es su relación con ellos también. Fuera de ese carnaval. Y también en este carnaval, ¿no? Que en el carnaval todo puede hacer y después no
Sí, aquí pasa un poco. O sea, lo que pasa es que a nivel de cultural el carnaval no es tan... Es más, En la época sí, yo creo que carnaval también servía en sí, España o en Venecia se sigue para... celebrando, Sí. pero no es una cosa Ya no. tan masiva, No, tan no, no, espectacular no. como allí. Pero sí hay una cosa en común, que es que lo que se permite en el carnaval Ya. es como un momento de liberación para que luego la gente vuelva otra vez a su vida. Y los hombres heterosexuales es la primera vez que se permiten vestirse de tía, Sí. y además Claro. de tía, prostituta, entre comillas, normalmente. Sí, sí, o, sí, sí. bueno, no sé si... entiéndeme. Enfermera putilla. Toda putilla siempre. Y es como, hola. Y también porque es una cosa muy Es una cosa católica, ¿no? católica, Eh, Y claro. después hay como la semana, ¿cómo se llama? Santa, ¿no? Sí, No, sí, sí. Sí, que sí, ponen sí. la cruz, así Sí, que sí. puede ser toro y después decir perdón. Sí, pero es verdad, porque el carnaval yo creo que tiene ascendencia, o sea, Sí, creo sí, que sí. su ascendencia del todo es pagana, Sí. pero que también la religión católica lo dejó porque era una manera de purgar Eso. los pecados, en plan de esta noche puede pasar de todo, Porque- pero el resto del año Exacto. vais a Sí, rezar a la porque iglesia. tienes que desfogar. Es como te permito si luego el resto del año te portas bien. Portas bien, Es como sí, claro. el... Dios te perdonará. Luego, ¿qué está pasando? estamos por la del papimento. Venga, Vamos esta al es- pavimento. Sí. Sí. Ha hablado antes, la han mencionado, pero si quieres profundizamos en qué es el papiamento y por qué es una de las lenguas más queer. Porque es una lengua más queer que el castellano o el inglés. ¿Y cuál crees que es la lengua del maricu? Si están relacionadas de Vale. alguna forma. Así que dije que pavimento es una lengua oficial. Ujú. También holandés e inglés Ujú. Sí. en Curazao. Y mucha gente habla español y eso, así que es una mezcla de todo. Así que en papiamento, que aunque tiene mucha influencia español o Sí. inglés, no tiene pronombres ¿Pronombres? de género. De género, masculino y femenino, ¿no? Es Por neutro. eso, no hay él y ella, pero hay como e. Ah, Lo engloba todo. E es como ella, él y ella. Ellos. Y también, así que cuando estaba escribiendo mi libro, estaba traduciendo también de papiamento a inglés, porque estoy escribiendo en inglés. ujú. Y era muy difícil porque en una sentence, Sí, Una una frase. frase. una frase, alguien puede definir a sí misma como mujer, ella, después hombre, él, o algo Entre medio. medio, que es neutro. quizás ella, ¿no? Ella, Sí. sí. Así que era muy raro para escribirlo, así que decidí quitar todos los pronombres ¿En inglés? en inglés Y fuera, y neutro. poner e. Y también creo como algo un poco no experimento, Bueno, digo. sí. Claro. Y después para hoy quería también traducir eso en español, Sí. que era muy difícil. Sí. Ya. Era como algo que no podías entender, creo. Sí. Ya. ¿Qué pensabas tú? Era como algo, un trip, ¿no? Sí, como... Sí, era como... Parecía una adivinanza, ¿no? Como tal. Pero, por ejemplo, sí podemos hacer ahora el ejercicio así improvisada de... o sea, pronuncia una frase en papimento Vale. y vemos cómo se podría traducir al castellano. Vale. So, vamos a decir... hay que más pronombres, ¿no? Así Sí. que voy a hacer mucho. Voy a decir, yo estoy sentado aquí Sí. en la casa de Antonio, que él se vive en Córdoba. Ujú. Y voy a decir, mi tasinta aquí nanang. ¿Qué dice? Yo estoy sentado Vale, aquí yo- en la yo casa. estoy- Venga, esto. Yo estoy... Claro que vamos a hacer. Sentado aquí. Esto es una clase de pavimento Mira, en la para casa principiantes. en la casa de Antonio, Yo estoy en la casa de Antonio, que Sí, él que él vive en Córdoba y también que él... para que Vive en utilice Córdoba, ella y también Córdoba. que es con amiga B de la Vero. que es Amigo con de su la- amiga Verónica. Es Con su amiga. amiga ¿Qué sería eso? Verónica. Exacto. Ok. Vale. En pavimento, lo digo, mita den ekas di Antonio, kutabiba den Córdoba, con su amiga
Verónica. Así que en los, ¿cómo se dice? El amiga sí hay Sí. como género, ¿no? Ajá. Pero él es como Sí. y yo es mi. Mi, que también es un Neutro. es un neutro. Neutro, sí. Bueno, yo también en castellano es neutro, ¿no? Yo sí. Porque depende de... Sí, no, es como... Sí, no se suaviza por ahora. Por ahora. Y si lo traduces en inglés, lo será con los pronombres pavimento. Sí. Será me am in the house of Antonio. In the house, ¿no? Como Sí. En la casa. en la casa, pero porque The sí. house, sí. Y and lives in Córdoba with His. su, Claro, his. es sin género. Sí, pero his sí lleva género. Sí, pero lo cambio en Claro. pavimento con su Exacto. Friends. friend Verónica. Que Friend no tiene género en principio. Claro, pero su sí, porque en inglés sería His. Him O, or his. o his. Or Sí. her, yeah. O her. Perdón. Sí, Así sí. que Esta es la complejidad de lo que está haciendo aquí en su libro. sí, es que también cuando lo No, escribes, pero está guay porque es un ejemplo. ¿verdad? pero cuando lo escribes es más fácil, ¿no? Porque también estamos como Pensando. Sí, pensando. pensando y también lo tenemos ¿cómo se dice? Integrado. Integrado. Sí, tenemos Entonces, que como que choca con lo que tenemos integrado Por eso. todo el rato. Sí, es como un ejercicio como Pues yo creo que es quitar eso. interesante porque eso, para hacer ese ejercicio de naturalizarlo y que sea como más sencillo hablar en neutro, ¿no? Sí. Que no, ahora nos resulta, por lo menos en el castellano, a los españoles nos resulta como extraterrestre. Vamos. Sí, total. y total. también el para mí que no lo uso, so they them also Sí. en el libro, porque también hay como una influencia muy Euroamericana, sí. que usan they them o no sé, Ella. ella. Sí. Así que en vez de usar eso, lo uso el de pavimento. También Vale. para centrar el marico que es de Curazao. Sí, y sí, habla no. pavimento. Tiene todo el sentido, claro. Además de verdad. Bueno, a ver, estamos últimamente con problemas técnicos, ya nos ha pasado en otro Con la capítulo. cara de otra. Con Yo la no he cara de sido otra. y he sido yo. Yo no he sido, nadie ha sido. No, pero se nos ha parado el vídeo y lo volvemos a retomar a partir de ahora. Pero bueno, el Sí. audio está completo y veréis en la parte que se ha cortado el vídeo, vamos a poner una foto muy divertida. O, De... o vamos a poner otras cosas de vídeo de otras cosas. o vamos a poner lo que sea. Ya lo Igual pensaremos. ponemos a los vídeos esos de gente que pone una mano y se deforma, no sé qué, como de ASMR y ya está. Vale. La cosa que nos habíamos De quedado IA. Vamos a poner de IA. antes de cortar nos quedamos por estábamos hablando del pavimento, ¿no? Y hemos hecho la práctica. Pero por ejemplo, ahora la siguiente te pregunta. La siguiente te pregunta. Hablas de el marico como método. Que no quería responderla, pero la vas a responder. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablamos? Que más o menos la has respondido ya, pero ¿a qué te refieres más o menos cuando se habla de el marico como método? Aparte de como práctica, que eso sí la has explicado más, pero ¿qué sería el método? Vale, es que es una perspectiva para analizar Vale. y para ver el fluido, pero Sí. también el adentro y afuera, ¿no? Sí. Como también que los mariconas no solamente son tan afuera de la norma, Sí. hay también mucho en la norma. Sí. Y cuando el ¿cómo se dice? El periphery, like La periferia. la periferia se El convierte centro. también en la norma, así Sí. que también hay como un movimiento ahí. Es un método como ver, De como analizar. pensamiento, ¿no? Sí, y cómo también como el marico se pone legible. Se puede, sí, legible, sí, lo has dicho bien. En varios, también en archivos, en Cómo se el puede cine, leer, y claro. el performance, que también no siempre es algo claro, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en archivos, que sabemos también de el capítulo anterior, Sí. que el archivo también está construido de gente con poder, ¿no? Así que lo que se escriben o lo que enfoca a ellos es algo muy particular.
Sí. Por ejemplo, solamente puedes encontrar Marikurang en archivos policial, ¿no? Vale. Pero no, por ejemplo, letras que escriban a otros o no Sí. sabes, es un poco Cartas, complicado. en cartas y eso es más difícil. Sí, es lo que hablaba Rushley también, que es como que se ha borrado, o sea, se cuenta mucho la historia de la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, de la colonización en Guinea Ecuatorial, pero como que hay una parte que se ha borrado completamente, que es como si dentro de esa esclavitud tampoco hubiera personas queer, ¿sabes? Como que esa parte se ha obviado y como que le resultaba muy complicado a ella en el caso de, que lo decía porque estaba escuchando antes el capítulo, decía que le había costado mucho poder acceder a un archivo, a una especie de archivo queer y sobre todo en español. Dice, porque claro, el análisis siempre se hace desde fuera. Dice, pero claro, en Guinea Ecuatorial hablamos español. Dice, entonces es muy complicado. ¿Están todos en francés o en inglés? ¿Sabes? Pero para mí también, que es quizás un poco polémica, Sí. que para mí, que cuando hacemos estos tipos de estudios, también un deseo personal, Sí. ¿vale? Para encontrar nosotros en el archivo y eso. Claro. Y entonces vamos a buscar algo que nos guste, ¿no? Sí. En el tiempo de aquí, no en el tiempo de Ya. Sí. precolonial o colonial. Así que es para mí un poco más pragmático, Sí. que digo, salgo del punto de vista que siempre estábamos Sí. Claro. y que ahora tenemos que Archivar. struggle Sí. con el pensamiento que quizás no tendremos toda la información, Ya. Claro. pero sí que tenemos que comprender que hay como traces ¿Trazas? de la historia y cómo analizar eso. Ya, Claro. Que ya, quizás ya. no podíamos ver como, por ejemplo, con los Marikurang en el 50 estaban tener relaciones con los hombres de Holanda, pero sabemos que estuvo. que estuvo ahí. Ya. Y, por ejemplo, que el libro dice más de poder que de Marikurang, ¿no? Ya. Que vale. dice más, por ejemplo, del hombre holandés que lo escribió que los Marikurang, que también es muy interesante, Sí. Claro. que no solamente el marico es sujeto, pero también los gentes de poder. Sí, exactamente. Sí, es como, bueno, esa polémica siempre de desde qué punto de vista abordamos la historia, ¿no? Desde, o sea, porque tú puedes denominar como queer desde la actualidad a una práctica de hace 50 años en la que esa terminología ni se usaba ni era ni se conocía, ni entonces como que está, pero bueno, siempre es como interesante ver esa, lo que dices tú, ¿no? Esa traza, eso que va quedando, ¿no? De alguna forma registrado y que va conformando al final nuestra historia y que se visibilice también. Y creo que también está bien en el sentido de, yo entiendo que desde la academia la problemática de ser sistemático, ¿no? Y de usar una metodología, pero también creo que a nivel personal nos tenemos que dar libertad también, por lo menos a nivel personal, de investigar y de dominar, y de decir como con esa necesidad personal, ¿no? De hacerlo y que está bien también para mí. Es como... Pero también lo tengo, ¿eh? También tengo el deseo para averiguar o claro. ver cosas de mi cultura que hay como de sexualidad y género, pero digo también que no, we will not find everything, right? Claro, no vamos a encontrar todo. Sí. Pero esta pregunta la tengo que hacer yo. Sí, lo voy a hacer yo. ¿Qué sería? Venga. ¿Cuál sería? ¿Cuál vamos? ¿Estás cansada? Estamos aquí. Ay, perdón. ¿Estás cansada de educar a la Antonia como hombre blanco? Como la representación del hombre blanco. Total, que soy yo, efectivamente. Antonio es como no binario, ¿no? Exactamente, es que esto así es que Es broma. cisgender, Esto es un insulto gratuito. Soy un hombre blanco Esto ahora es de un hombre- repente. pero no, te Bueno, vamos a usar como No, hombre por blanco. supuesto, si podemos poner este corte en redes y ver qué pasa. Como la vez que hablé. Oh. Creo que ha sido el vídeo
vídeo junto al tuyo que era llevo pelo en las piernas, ¿no? Ah, sí, Que más fue polémico. como es lo peor, tal. Sí, de El más mío hate. fue decir, Más hate. no eso es siento... feminismo. No, es por el feminismo como decir, no siento ni que sea un hombre ni una mujer, bueno... Tus cojones que tienes colgados, mírate la polla y mira lo que eres. Eso fue los comentarios. Pero, o sea, uno tras de otro. O sea, Gratuito. me cago en sus muertos. Sí, vamos, que De tampoco toda te la estaban gente. dando una argumentación No, de o sea, no, era una cosa como iros que a eres la un hombre y mierda. punto. Eres una maricu. que Ya eres- está. Maricu. Que eres un hombre y punto, Antonia, que no te líes. Que se Que vayan te- a... Que iros a la mierda, comunidad hater de mierda de internet. Y yo me cago en vuestros muertos. Que la Y comunidad también hater. soy una hater yo. O sea que prepararos. Para hater yo. Bueno, ya voy a leerla ya en serio. Venga, ya. ¿Estás cansado de educar, entre comillas, al hombre blanco? De explicarle por qué no puede ser racista? ¿O no debe? Es que ya, Esta es otra discusión. estoy cansado, sí, pero y también es que, por ejemplo, con mi comunidad de Curazao, Ujú. a veces lo que hago no es muy interesante para ellos, ¿no? Porque ya lo saben o Sí. lo saben más mejor que yo y eso. Ya. Y también estoy en la academia, que es muy blanco, ¿no? Sí. Así que tengo también el soberanía queer, que estoy adentro, también lo critico. Mm. Y está escribiendo para mayoría hombres blancos. Sí. Así que es como también un experimento, cómo jugar con el lenguaje, que es un lenguaje aceptar académico, ¿no? Sí. Ujú. Que puedes hablar de eso, puedes hablar de sexo, o, ¿no? Como, para mí es algo, sí, Bueno, que tengo que hacerlo, pero también cómo hacer lo otro. Sí. sí. Y no digo que no reproduce también cosas malas, ¿no? Pero Sí, Bueno, claro. está de alguna forma practicando esa tensión de la que hablábamos de estar fuera Sí. y estar dentro, ¿no? Sí, Que sí, el sí, tema sí. de academia, igual que Curazao, ¿no? Que está fuera y está dentro, ¿no? Y bueno, y que lo que ocurre también Ya. es cierto que yo hablaba con un amigo hace poco y lo hablaba con Antonio muchas veces, que hasta qué punto es útil ya para no útil por utilidad, sino útil para, Ah, para el pensamiento y para la acción social, quedarte en un grupúsculo de Ya. 5 que ya. Que estamos todos de acuerdo en todo, Sí. claro. entonces como hay siquiera un cambio, ¿no? A nivel político me parece que hay que impactar a otro tipo Cierto. de realidades, ¿no? Y también como comienzo el libro, que dice, siempre cuando hablo de Curazao, tengo que mostrar un mapa Sí, y sí, decir sí. a la gente dónde está. Y también para hablar tenemos que explicarnos un poco, ¿no? Ya. Claro. Así que es como criticar eso, que tengo que hacerlo, que una persona que habla de Nueva York no tiene que hacerlo. Ya. Y también es como, ok, vale, esta no de Venezuela para que comprendas también el Ya. contexto. Ya. Así que es como... Sí, sí, ya. sí, sí. Mm. Luego Sí, tú que- pusiste... Ah, Perdón, perdón, iba a perdón, decir algo. nada. No, luego tú pusiste también, con una frase de Jackie Alexander que decía, coincides con él en el tema de la colonización, esto lo pronunció Jackie Alexander, ¿no? Exactamente. La colonización ha provocado fragmentación tanto en el plano material como psicológico. Y la descolonización debe crear espacio para la integridad. Ujú, ujú, ujú. ¿Puedes explicarnos un poco qué quiere decir este hombre con esta frase? En una mujer. Oh, una mujer, perdón. Sí. Esta mujer. So- Esta es Medicu. No es es una mujer. No, Ahora, no, te queremos que Es en la mujer. academia que me va a poner verde. es una mujer ahora muy vieja. Sí. Y dice que había una violencia muy profunda Mm. que cambió cómo pensamos, que es importante, que también, que decíamos antes, que es una estética que es bien, que no es bien, que es Sí. bonito, que no es bonito. Así que es como se ha quebrado ¿Se ha quebrado? Sí. todo lo que no es europeo, que no es blanco y eso. Así que somos fragmentados. Sí. Y el proyecto de decolonización es cómo podemos hacer, ¿cómo se dice? Whole, right? Como Un todo. cómo hacer un todo de estas partes que están
Claro, como que la colonización lo que ha hecho es dividir las partes y fragmentarlas. Sí. Y la descolonización Y lo que debe descualificarnos. creer y descualificarlo. Entonces, la descolonización lo que debe hacer es juntar todas esas partes y dar integridad a esa Claro. persona. En la comunidad. Claro, pero ha fragmentado las partes que no son europeas, blancas, eso que es un poco Claro, lo que decía, claro. Es lo que habla de fragmentar todas esas partes como violentadas, ¿no? De alguna forma. Sí. Y también es como... Es algo difícil, que también es un ejercicio filosófico, ¿no? Sí, Ya, claro. ya. Porque en verdad si hay como una mezcla indígena y de África, de europeo, Sí. ¿cómo decir, esto es algo africano, Sí. No. que ese es europeo? Así que hay también nada puro. No. Pero sí podemos ver que es como algo hegemonía y vamos como criticar eso. Por ejemplo, el lenguaje que es muy académico inglés o Sí. español. Sí. ¿Cómo podemos introducir, por ejemplo, pronombres Sí. para reflejar eso, la hegemonía de inglés o Sí, español? sí. Así que para mí el proyecto de colonización puede ser cosas muy pequeñas como el lenguaje o educación, como por ejemplo en la educación centrar más historias locales, Ya. ¿vale? Porque nosotros tenemos mucho material de Europa, de España, de Holanda, pero al revés no mucho, ¿vale? Claro. Así que también como Recuperar, ¿no? Cómo Eso. recuperar La esa historia. historia locales. fragmentada. ¿Sabes? Sí, lo ha dicho bien. Y nos acercamos a la última pregunta. Que, ha pasado la prueba. Dios mío. ¿Has visto cómo podía hacer todo el podcast? Tienes Y que ya empezar a vamos- dar conferencia en castellano ya. Yo Ya diría. está bien, Lo ya está presenta esto como prueba de que puedes hacerlo. Bueno, creo que hay una parte de tu libro en la que hablas de ciertos influencers de la actualidad, que entiendo que tiene por redes sociales, que están actualmente, se nombran como Maricuna, ¿vale? ¿Quiénes son? Para que la gente los siga. Y luego, ¿por qué crees que es interesante su punto de vista en la actualidad y ese posicionamiento como Sí. público, ¿no? Hay dos que enfoco en mi libro. Uno se llama Chaska. Chaska. Y el otro se llama Jiba. Chaska es C-H-E-S. C-H-E-S-K. K es como... Lo K podemos K. luego poner, si queréis, K. en la Chas. descripción también para que quede K. ahí. y Jiba. Sí, lo podemos poner luego para que lo tengáis. Vale. Y son interesantes de muchas maneras. Y también tengo que decir como una disclaimer, ¿cómo se dice? Disclaimer. Sí, sí. Que no es que hay un también tensión que tenemos que tener en cuenta como antropólogos, Sí. que no son como animales que vamos a ver y ¿no? Sí, sí, sí. Y reír y eso. Así que hay también como un respeto que tengo que tener hacia tener a ellos. ellos y también nosotros, ¿no? Para claro. cuando interactuamos con ellos. Ya. Así que, por ejemplo, también hay como cosas ilegales que hacen. Ya. Así que... Una de ellas me la enseñaste ayer, ¿no? Mm. Vale. Pero no puedes decir eso y no... Y no pero es decir nada genial. más. Y no decir Porque nada estaba más. como diciéndole a alguien, tú, me dijiste que me ibas a traer el material y no me trajiste, te voy a coger y te voy a amar. Es genial, es genial. Así Sí. que hay como algo también que tenemos que pensar cómo interactuar, ¿no? Ya. Cómo Sí, cómo interactuar con la maricuna. Sí, que no es sí. zoológico, exótico, ¿no? comunidad Que no es- marginal también, ¿no? Ya. Así que síguelo. Y también algunas veces hablan en español como Sí, ayer. ayer estaba hablando español, Así sí. que es muy interesante, creo. Bueno, pues nada, algo más que quieran, no sé, para Añadir, cerrar, decir... piropearnos, no sé, cosas. No hacer una sé. pelota, Sígueme en qué cosa. Instagram. Ha sido menos Julián malo y de lo que Celia. pensaba. Julián y Senia. Yo le digo Julián, pero se dice Julián, Julián, ¿verdad? sí. Porque además cuando El estuve en tu Juli. boda, tu madre decía Julián y yo Sí. decía, esta cosa es que yo le digo Julián todo el, El rato. Juli. No. Sí, pero el bueno, Juli. es algo como Vero, ¿sabes? En plan, pues yo te Sí, digo Vero, sí. esa Verónica. Sí.
Son Pues cosas nada, mías. muchas gracias por Muchas gracias a venir y ustedes. por Gracias a hacer el ti. esfuerzo de que sé que de hablar español pero ha sido muy guay, o sea que nada, Gracias a ustedes. No, no todos los muchas miedos y todas las gracias. cosas, muy bien. Mucha suerte con el libro. Vale. ¿Qué falta te va a hacer? No, hombre, porque es un trabajo arduo, coño. Y la próxima vez vamos a hacer ASMR. Julia quería hacer el podcast Todo el capítulo así, pero vamos a hacer solo al final. Os queremos. Marico. Bueno, y si queréis que sigamos diciendo y no pasa nada, Exactamente. Pues que pase algo, ¿no? Que pase algo. bueno, y ya sabéis que en Ko-Fi y en Stripe podéis hacer vuestras aportaciones aquí en la descripción y os lo agradecería muchísimo para que estemos con vosotras todo el rato. ¿Vale? Un besito y gracias.